Dios bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro, estudio del Antiguo Testamento. Este es un libro que ha sido desarrollado por el profesorado de la Universidad Global. Seguimos estudiando la unidad número 1, la cual se titula La Ley. En esta unidad 1, mis hermanos, hemos estado descubriendo las riquezas del Antiguo Testamento. Venimos examinando los libros de la Ley. Estos primeros 3 capítulos han escudriñado el valor del Antiguo Testamento y el relato de los comienzos. Continuaremos viendo ahora la vida de los patriarcas y los primeros años de la historia de Israel. Tómese un tiempo, como le hemos dicho anteriormente, para leer cada libro del Antiguo Testamento conforme se abordan en las lecciones. El día de hoy estamos en el capítulo número 3. El capítulo 3 se titula Los primeros años de Israel, que abarca desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Muchos años después de la muerte de José, el clamor de los israelitas esclavizados subió a Dios, así lo leemos en Éxodo 2:23. Dios no se había olvidado de su pacto con los patriarcas de Israel. Específicamente recordaba su promesa que ellos habitarían la tierra de Canaán. Ahora era tiempo de cumplirles esa promesa. Para hacer eso necesitaría un líder fuerte, un profeta imperfecto pero justo para meditar entre Dios y su pueblo. Necesitaba a Moisés. A lo largo de la agotadora y dura experiencia de conducir a los disgustados y rebeldes israelitas a la tierra de su heredad, Moisés no solo sirvió como el portavoz de Dios al pueblo, sino también que intercedió varias veces para apaciguar la ira de Dios contra ellos. En el proceso, él llegó a ser amigo del Señor, pero permaneció manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hasta el tiempo de Jesús, ningún profeta podría compararse con el ejemplo de gran poder y hechos grandiosos de Moisés. Los últimos 4 libros del Pentateuco, mis hermanos, entrelazan la vida de Moisés con el viaje de los israelitas a la tierra prometida. Al estudiar Éxodo hasta Deuteronomio, notará el contraste entre la rebelión de los israelitas y la fidelidad de Moisés. Nuestra primera lección es la lección 3.1, titulada Éxodo, la salida de Egipto. La palabra Éxodo significa partida o salida. De este modo, el libro de Éxodo es la narrativa de la salida de Egipto de los israelitas y su viaje al monte Sinaí. Enfatiza 3 situaciones geográficas específicas. Primero, Israel en Egipto, luego Israel en el desierto y por último, Israel en el monte Sinaí. Varias generaciones pasaron entre el final de Génesis y el principio de Éxodo. Según Éxodo capítulo 1, los descendientes de Abraham se volvieron tan numerosos que la nación de Egipto en donde vivían los consideraba una amenaza. El faraón que gobernaba en ese tiempo no conoció a José y temía que los israelitas se volvieran en su contra. Para mantener bajo control esta amenaza potencial, los egipcios esclavizaron a los israelitas y Faraón intentó limitar su natalidad. Emitió un decreto para ahogar en el río Nilo a todo niño varón israelita recién nacido. Esto lo vemos en Éxodo 1:22. Moisés nació durante este tiempo de opresión y de esclavitud. Después de 3 meses, entendiendo que ya no podía esconder a su bebé, la madre de Moisés lo puso en una cesta y la cesta fue puesta en el río Nilo. La hija de Faraón encontró al infante hebreo y lo nombró Moisés y lo aceptó en su familia como su propio hijo. Como parte de la familia de Faraón, Moisés recibió la mejor educación egipcia y fue enseñado en la sabiduría de los egipcios. Dios estaba preparando a Moisés para la gran misión de su vida. A los 40 años, Moisés mató a un egipcio que estaba golpeando a una israelita. Entonces huyó al desierto de Madián, donde Dios siguió preparándolo durante 40 años. Y ahí él se casó con Sefora, la hija de Jetro, un sacerdote de Madián. Éxodo capítulo 3 relata el encuentro divino de Moisés con Dios delante de la zarza ardiente. Y fue aquí donde Moisés expresó muchas objeciones a Dios, diciéndole: ¿quién soy yo? ¿Qué les responderé? Ellos no me creerán. Hasta también le dijo: envía, te ruego, por medio del que debes enviar. No obstante, aunque Dios permitió que Aarón ayudara, no relevó a Moisés del llamado a liberar a su pueblo, la nación de Israel. Algunos de los temas principales de Éxodo, mis hermanos, son la liberación, el pacto, el misterio divino. El pueblo de Dios estaba deteriorándose bajo el pesado cautiverio de los egipcios. No tenían liderazgo ni esperanza de escapar. Pero Dios fue movido por su gracia y su previo compromiso con los patriarcas. Él liberó a su pueblo, proporcionando el líder humano necesario, quien era Moisés. Y aunque Moisés es el principal personaje humano de las narrativas del Éxodo, la verdadera historia
Es la obra redentora de Jehová en liberar a Israel de la esclavitud en Egipto y establecer un pacto único de relación con la nación. El bosquejo de este libro lo podemos dividir en 4 secciones principales. La primera de ellas sería Dios libera a Israel de la esclavitud, que abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 13. Ahí encontramos temas como la opresión en Egipto, la preparación de Moisés, la contienda entre Dios y Faraón y la Pascua y el Éxodo. La segunda sección principal sería de Egipto a Sinaí, que abarca del capítulo 13, verso 19 hasta el capítulo 19. Ahí encontramos temas como la liberación de Dios y rumbo al monte Sinaí. La tercera sección principal sería el pacto de Dios con Israel, que abarca desde el capítulo 19, verso 3 hasta el capítulo 24. Ahí nos encontramos temas como preparados para encontrarse con Dios, los 10 mandamientos, leyes para Israel y la confirmación del pacto. Y la cuarta sección principal sería el tabernáculo, que abarca del capítulo 25 hasta el capítulo 40. Ahí vamos a encontrar temas como preparados para construir, la idolatría y juicio y la construcción del tabernáculo. Nuestro primer tema clave de la lección es la liberación de la esclavitud, que abarca desde Éxodo 1 hasta Éxodo capítulo 13, versículo 16. Ya sabe, conforme vamos avanzando, tómese un tiempo y vaya leyendo las porciones bíblicas. Ahí podemos ver, mis hermanos, que Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Sin embargo, la liberación de la esclavitud no vino de inmediato. Moisés enfrentó muchos desafíos, incluso la falta de cooperación de su propio pueblo. Y un serio conflicto con Faraón también lo enfrentó. El gobernante de la tierra era Faraón en ese tiempo. Moisés también trató con la lucha personal mientras que estaba esperando la liberación final de Dios. Los capítulos 5 al capítulo 11 podemos leer acerca de Dios y de Faraón. A pesar de la acción divina por medio de señales y milagros, Faraón continuaba respondiendo negativamente. Éxodo 7 hasta el 11 es un relato interesante de las interacciones entre Dios, Moisés y Faraón. Cuando Dios prometió castigar a Egipto, Faraón reaccionó y los juicios divinos se cumplieron a través de las plagas. Aunque Dios usó a Moisés en la arena de lo sobrenatural, una historia asombrosa surge de una serie de encuentros de poder entre Dios y los que lo desafían. Dios es el que realizó los milagros. Moisés era meramente el instrumento humano. Moisés solo obraba en el poder milagroso cuando Dios hablaba. Dice Éxodo 15:11, Dios también es el Señor de la historia, porque no hay nadie como Él, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Así ni la aflicción de Israel ni las plagas de Egipto estaban fuera de su control. Faraón, los egipcios y todo Israel verían el poder de Dios. Luego llegamos a los capítulos 12 hasta el 13. Ahí leemos acerca de la Pascua. Y antes de la última plaga, Dios ordenó que los israelitas pusieran la sangre de corderos en el marco de las puertas de sus casas. Viendo la sangre, el ángel de la muerte pasaba por alto las casas israelitas y solo iba a las casas egipcias, donde no había sangre en los postes de la puerta. Esa noche, cuando el ángel trajo muerte a cada hijo primogénito de los egipcios, los israelitas debían estar preparándose para su viaje y estar listos para salir en cualquier momento. Su liberación estaba por hacerse realidad. El Señor instruyó a su pueblo que conmemoraran el paso del ángel de la muerte con una fiesta anual, a la cual llamarían la Pascua. La conexión de la Pascua con la última plaga es significativa. Debido a que los israelitas obedecieron a Dios sacrificando un cordero, comiendo su carne y poniendo su sangre en los postes de las puertas, ellos fueron salvados. Los corderos habían muerto en lugar de los hijos. De esta manera, el sacrificio del cordero de la Pascua sirvió como el modelo bíblico de redención. Sangre inocente fue vertida para que la vida humana pudiera salvarse. Y esa noche, Jehová estaba especialmente alerta y velando por su pueblo. Los israelitas también vigilaban y esperaban su próxima liberación de la esclavitud. En el Nuevo Testamento, la cena del Señor tiene un propósito similar de redención y de anticipación. El siguiente tema clave de la lección, mis hermanos, es la salida de Egipto, que abarca desde Éxodo 13 hasta Éxodo 19. El camino más corto de Egipto a Canaán era un camino muy transitado a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Sin embargo, sabiendo que Faraón seguiría a los israelitas, dijo a Moisés que fuera por otra ruta. El Señor tenía un plan para el Faraón. Después que los israelitas atravesaran el mar, Dios volvió a traer las aguas sobre el ejército de Faraón con tan gran fuerza y cantidad que el ejército se ahogó. Los eruditos bíblicos, incluso los conservadores, no se ponen de acuerdo sobre la ruta del Éxodo y qué mar cruzaron los israelitas, ya que el hebreo literalmente significa el mar de cañas. Algunos maestros creen que los israelitas cruzaron una extensión cenagosa de agua. Larry McQueen explica esta perspectiva.
Dice, parece que hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. Éxodo 13, 17 al 18. Porque el camino costero estaba fuertemente fortificado con guarniciones egipcias. Ellos, en cambio, tomaron el camino del desierto hacia el Mar Rojo, porque Suf significa papiro o cañas. Una traducción mejor es el mar de la caña o mar de cañas. En algunos textos, Yam Suf tiene un mayor significado refiriéndose al Golfo del Suez o el Golfo de Acaba, las dos extensiones de agua que se expanden fuera del Mar Rojo. Siguiendo el significado literal de Yam Suf, sin embargo, la mayoría de los eruditos creen que los israelitas cruzaron lo que se conoció como el Mar de Cañas. Probablemente era un lago de agua cenagosa fresca que podría sustentar el brote de papiro. El único lago de agua fresca en el área es el lago de Timas, situado al norte del Golfo de Suez y al sur del lago de Mensala. Esta área también encaja bien con el testimonio de las Escrituras. Por otro lado, mis hermanos, el erudito Leon Wood considera que debido a que el agua ahogó a los egipcios, sabemos que el mar tenía aguas profundas y no era pantanoso. Según Wood, el tamaño de la población israelita y el tiempo que tomaría el cruce a una población de semejante tamaño es más consecuente con los lagos amargos, que en ese tiempo eran considerados una extensión del Mar Rojo o del Golfo Suez. Wood también afirma que no se sabe lo suficiente sobre posibles fortificaciones egipcias de ese periodo para sacar una conclusión definitiva en contra de su particular punto de vista. Y aunque ambas perspectivas tienen elementos que motivan a seria consideración, sus débiles argumentos lógicos impiden una conclusión definitiva. Cualquier perspectiva que se adopte, el texto bíblico es claro en una cosa: esta fue una serie de milagros orquestados por Dios que consiguieron la liberación de los israelitas de sus amos egipcios. El siguiente tema clave de la lección es el pacto de Dios con Israel, en base a Éxodo 19 hasta el capítulo 24. La religión de Israel era una religión revelada, es decir, sus creencias no estaban basadas en las religiones de los pueblos a su alrededor, sino que vino directamente de Dios. Y aunque algunas de las prácticas religiosas de Israel eran similares a las de otras naciones, había grandes diferencias teológicas. Dios dijo exactamente a los israelitas cómo debían adorarlo, al único verdadero Dios, y cómo ellos podían recibir perdón de pecados. Anteriormente, Dios había hecho un convenio con Abraham y su familia. Ahora, en Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel como una nación. Habiendo sacado a Israel de Egipto, Dios deseaba que Israel fuera una nación santa para realizar su propósito de salvación para todas las naciones. La única manera para que Israel tuviera una relación correcta con Dios era por medio de su pacto. La gracia vino antes que la ley. Una relación de pacto es muy diferente del legalismo. En el legalismo estricto, si un partido rompe el contrato, el otro partido está en libertad de salir sin cláusulas escondidas. En un pacto, el pecado hiere y aflige al partido dañado. El pacto, sin embargo, continúa mientras que el iniciador lo quiera. De esta manera, mis hermanos, el evento del Éxodo y la entrega del pacto pueden verse como el punto crucial del Antiguo Testamento entero. Este no era un pacto que hacía que Israel fuera el pueblo del Señor. Eso había sido cumplido mucho antes a través del pacto de Dios con Abraham. Más bien, el pacto a punto de ser implementado le daría a Israel la oportunidad de ser el pueblo de siervos de Dios, el canal por el cual Él comunicaría y transmitiría su programa redentor al mundo. Dentro de este tema clave de la lección, que es el pacto de Dios con Israel, nos encontramos un subtema que son los 10 mandamientos. Esto lo leemos en Éxodo 20, del 1 al 17. Como parte de su pacto con la nación de Israel, Dios comunicó los 10 mandamientos a Moisés, y Moisés llevó las instrucciones al pueblo. Estas instrucciones fueron dadas para proteger tanto al individuo como a la nación. Su propósito era prevenir las injusticias y el trato injusto a otros. Los 10 mandamientos, a veces llamados el Decálogo, eran la constitución de la comunidad del pacto, por decirlo así, y las leyes restantes son enmiendas o clarificaciones de los mandamientos. Los 10 mandamientos eran únicos porque requerían el monoteísmo, la adoración al único verdadero Dios. Aunque las naciones alrededor adoraban a muchos dioses y hacían ídolos para representarlos, Israel no hizo así. Dios les ordenó que no lo hicieran. Ellos eran diferentes a las otras naciones porque ellos conocían al Dios viviente. Sin embargo, la obediencia de los israelitas al pacto era muy efímera. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas y las instrucciones para el tabernáculo, el pueblo se puso inquieto. En directa violación al primer y segundo mandamiento, ellos pidieron un Dios visible para adorar. Aarón accedió rápidamente a su pedido haciendo un becerro de oro.
provisto por el mismo pueblo. Ellos tuvieron una fiesta y se arrodillaron ante el becerro, reconociéndolo como el Dios que los sacó de Egipto. Este acto traicionó el centro del pacto. Los israelitas rompieron su promesa de obediencia y sufrieron las consecuencias. Debido a su pecado, el Señor los castigó con una plaga. No obstante, a través de la intercesión de Moisés y la propia gracia de Dios, el Señor restauró su relación de pacto con su pueblo. El último tema clave de esta lección es el tabernáculo, Éxodo capítulo 25 hasta Éxodo 40. Y aunque los egipcios tenían muchos templos, Israel tenía solo un lugar de adoración. Dios puso a Bezalel y a Aholiab a cargo de la edificación del tabernáculo. En las escrituras a menudo se denomina el tabernáculo de reunión. Bezalel y Aholiab estaban llenos del Espíritu de Dios, de sabiduría y de aptitudes. Leemos en Éxodo 35, 30 al 40. El texto bíblico parece indicar que el Espíritu Santo faculta las habilidades, los talentos y el conocimiento humano para cumplir los propósitos de Dios. El tabernáculo en sí tenía 45 pies de largo y 15 pies de ancho y 15 pies de alto, con dos divisiones principales. Una de ellas era el lugar santo y la otra era el lugar santísimo, también llamado el Santo de los Santos. Ya que la entrada al lugar santo estaba en el lado este, el sacerdote entraba por la mañana con el sol creciente. Una cortina o velo grueso separaba el lugar santo del lugar santísimo, el cual era cuadrado en su diseño. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 3.1. Comencemos ahora la lección 3.2, Levítico, las leyes para vivir. El libro de Levítico, mis hermanos, establece los ritos que iban a caracterizar la práctica religiosa de Israel en los días de la ley. En estas páginas Dios dio instrucciones específicas de cómo el pueblo habría de adorarlo con sus vidas. Podemos bosquejear este libro en 5 diferentes secciones. La primera de ellas sería la sección de las ofrendas, que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. La segunda sería los sacerdotes, que abarca desde el capítulo 8 al capítulo 10. La tercera sección del libro sería las leyes, que abarca desde el capítulo 11 hasta el 22. La cuarta sección serían las fiestas y los días santos, que abarca desde el capítulo 23 al 25. Y por último, la quinta sección principal sería la elección, que abarca desde el capítulo 26 hasta el capítulo 27. Vamos a leer ahora uno de los temas principales de esta lección, que son las ofrendas. De nuevo, las ofrendas son encontradas en Levítico 1 hasta el capítulo 7. Y mis hermanos, tal vez usted recordará que desde la época de Adán y Eva, las personas traían ofrendas a Dios. Habiendo escogido a Israel para testificar sobre su manera de salvación, Dios ahora dio instrucciones específicas sobre hacer sacrificios para expresar el arrepentimiento, la fe, el agradecimiento y el amor a las personas. 4 de los 5 tipos de ofrendas requerían sacrificios de sangre. La primera ofrenda o el primer tipo de ofrenda era el holocausto. Esta se hacía como un acto voluntario de adoración, expiación por pecados involuntarios, es decir, aquellos hechos sin premeditación o deseo, y mostraba completa entrega a Dios. El tipo de ofrenda que se daba era un buey, un carnero, paloma o tórtola para los pobres, y era esto quemado a cenizas. El segundo tipo de ofrenda era la ofrenda de grano. Este era un acto voluntario de acción de gracias y alabanza a Dios por su bondad y provisiones. Este era ofrecido junto a un holocausto u ofrenda de paz, pero nunca de manera aislada. Y aquí se ofrendaba grano, harina, aceite de oliva, incienso, también pan horneado. El tercer tipo de ofrenda sería la ofrenda de paz, un acto voluntario de adoración. Los sacerdotes y la persona que traía la ofrenda comían parte de ella juntos para mostrar comunión entre Dios y la humanidad. Y aquí se podía sacrificar cualquier animal sin defecto, tomado de un rebaño o de una manada. El cuarto tipo de ofrenda era la ofrenda por el pecado, y este era requerido para ciertos pecados involuntarios. Daba perdón y purificación por los pecados confesados. Y aquí se podía ofrendar un becerro joven para el sumo sacerdote y los israelitas, un macho cabrío para los líderes, una cabra o cordero para una persona común, una tórtola o paloma para los pobres y harina también para los muy pobres. La última ofrenda era la ofrenda expiatoria. Esta era requerida para expiar pecados involuntarios, restitución requerida y una multa de 20%, necesaria para restaurar relaciones. Aquí se sacrificaba un carnero o un cordero. Nuestro siguiente tema clave, mis hermanos, son los sacerdotes, y este abarca de Levítico capítulos 8 hasta el capítulo 10. La ley de Dios para la adoración presentada en Levítico también aborda el papel de los sacerdotes. En tiempos patriarcales, la cabeza de una familia ofrecía sacrificios por la familia entera.
Ahora, después del Éxodo, los sacerdotes debían ofrecer sacrificios por quien quiera que fuera parte de la comunidad nacional. Dios escogió a Aarón, el hermano de Moisés, para ser el primer sumo sacerdote, y a los hijos de Aarón para que lo asistieran. Cuando dos de sus hijos, Nadab y Abiú, no siguieron el modelo divino establecido para la adoración, Dios los juzgó con muerte. El ministerio sacerdotal, bajo el sistema levítico, difería de manera significativa del de los sacerdotes de otras religiones y culturas cerca de Israel. Según las instrucciones del Señor, los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios y enseñaban las leyes y principios de Dios al pueblo. Ellos también eran cuidadores del tabernáculo, con los levitas nombrados para asistirlos. Dios comisionó a los levitas a tomar el lugar de los primogénitos. El siguiente tema clave son las fiestas y los días santos. Levítico 23 hasta el capítulo 25. Dios estableció fiestas especiales y días santos para recordar a los israelitas que ellos eran su pueblo santo. La ley señalaba qué hacer en cada ocasión. Levítico habla de los siguientes periodos santos. Encontramos el día de reposo, que era un día de descanso apartado para Dios sin trabajo para las personas o animales. Levítico 23:3. Encontramos el año de reposo, que era un año de reposo para la tierra. Capítulo 25, versos 1 al 7. Estaba el año del jubileo, y este era para ayudar a los pobres, las deudas eran canceladas, los esclavos liberados y la tierra devuelta a los primeros dueños. Capítulo 25 y capítulo 27. Estaba también la fiesta de la Pascua, y esta era para recordar la liberación de Egipto. Cada familia mataba y comía un cordero con hierbas amargas y con pan. Estaba también el pan ácimo. Este era para recordar que Dios sacó de Egipto a Israel deprisa. Comían pan sin levadura, se reunían varias veces juntos y daban ofrendas. Estaba también la fiesta de las primicias. Este se hacía para reconocer la bendición del Señor sobre la tierra. Mecían la gavilla de grano con cebada y ofrecían un holocausto y daban una ofrenda de grano. También estaban las semanas o la fiesta de la cosecha, que era Pentecostés. Esta era para regocijarse y dar gracias a Dios por la cosecha de grano. Una fiesta de alegría que incluía ofrendas tanto requeridas como voluntarias. Estaba la fiesta de las trompetas o el Año Nuevo. Y esta era para presentar Israel a Dios y buscar su favor. El pueblo se reunía, sonaba las trompetas y ofrecía sacrificios. Estaba el día de la expiación. Este era para purificar a los sacerdotes y al pueblo del pecado. Para purificar el lugar santo, el pueblo reposaba, ayunaba, lamentándose por sus pecados y hacía sacrificios. Estaba la fiesta de los tabernáculos, que era para recordar el viaje de Egipto a Canaán. Durante una semana vivían en tiendas de campaña hechas de ramas de árboles o palmeras y se regocijaban por todo lo que el Señor había provisto. Cada séptimo año los sacerdotes leían todo el Pentateuco. Y estaba la Santa Convocación. Esta era para recordar el cierre del ciclo de fiestas. Se reunían, reposaban y ofrecían sacrificios. La teología de santidad impregna el libro de Levítico, mis hermanos. Afirma tanto la santidad de Dios como la inclinación del pueblo hacia el pecado. No obstante, Dios desea que su pueblo se acerque hacia la santidad. Él provee el sacrificio por el pecado. Y así, la teología de la santidad apoya los sacrificios, el papel de los sacerdotes y las celebraciones de las fiestas. Con eso terminamos la lección 3.2. Comencemos ahora la lección 3.3, titulada Números, las leyes para viajar. El libro de Números resume la vida nómada de los israelitas y registra sus viajes. Durante casi un año, Israel acampó en el monte Sinaí, donde Dios les dio instrucciones. Después, los israelitas marcharon durante 11 días a Cades. De allí, Moisés envió espías a la tierra de Canaán, pero su reporte causó que el pueblo rechazara a Dios en duda e incredulidad. Dios castigó a los israelitas permitiendo que la generación infiel pereciera en el desierto. Finalmente, después de casi 40 años, la siguiente generación de Israel estaba lista para entrar a Canaán. Moisés les dio su discurso de despedida en Deuteronomio. En el siguiente bosquejo hemos dividido Números en 3 partes. Note que los capítulos en Números no están escritos según el orden de los eventos. La primera parte sería en Sinaí, es donde Dios prepara a Israel para heredar Canaán. Aquí vemos que se abarca o se aborda desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 y encontramos temas como preparando para marchar, estableciendo las leyes del campamento, dedicando el tabernáculo y siguiendo la guía divina de Canaán. La segunda sección principal del bosquejo sería en Cades, el pueblo pierde su herencia, capítulo 10 hasta el capítulo 21. Ahí encontramos temas como las quejas y un derramamiento del Espíritu,
la rebelión de los 10 espías, 38 años de andar errantes y de Cades a las llanuras de Moab. La última sección principal sería en Moab. Dios prepara una nueva generación para tomar posesión de Canaán. Esta abarca desde el capítulo 22 al 36. Ahí nos encontramos temas como Balac y Balaam, el segundo censo, Josué, el nuevo líder, mandamientos de las ofrendas, fiestas y votos, guerra con Madián y se divide y establece la tierra. El siguiente tema clave de la lección es en Sinaí, donde abarcamos Números capítulo 1 hasta el capítulo 10. Y aquí nos podemos encontrar, mis hermanos, el capítulo 1 al 4, cómo el pueblo se empieza a preparar para marchar. Antes de partir del monte Sinaí, Moisés contó los hombres, pero no las mujeres, ni los niños o los levitas. Debido a esto, algunos eruditos han concluido que había más de 600,000 hombres. Ellos calculan que cuando se agregan mujeres, niños y levitas, aproximadamente 2 a 3 millones de israelitas salieron de Egipto. Este es un número increíble de personas, considerando que viajaban de un lugar a otro. Luego, en el capítulo 5 hasta el capítulo 6, leemos cómo se establecieron las leyes del campamento. Para mantener santos a los israelitas, Dios estableció leyes en cuanto a la limpieza y la salud, pruebas para una esposa infiel y el voto del nazareo, entre otras cosas. Mientras las leyes de salud eran para su beneficio físico, las leyes de santidad eran para su beneficio espiritual. Algunos individuos hicieron un voto de nazareo, una señal especial de devoción que requería abstinencia de varias cosas, incluso el consumo de vino. El libro de Jueces indica que Sansón hizo un voto de nazareo. En el capítulo 6 al capítulo 9 leemos de la dedicación del tabernáculo. Después que la construcción del tabernáculo y su mobiliario fueran completados, Moisés realizó un acto de dedicación y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Así, el tabernáculo se volvió el centro de la vida religiosa de Israel. A través de Moisés, Dios apartó a Aarón y a los levitas para ministrar en él. Dios también dio instrucciones a los sacerdotes para pronunciar una bendición específica, ahora llamada la bendición sacerdotal, sobre el pueblo para consagrarlo como suyo. Un año después de la liberación de Egipto, el Señor recordó a los israelitas que celebraran la Pascua. Todos los extranjeros que viajaban con Israel podían escoger participar también de la celebración. En el capítulo 9 hasta el capítulo 10 leemos siguiendo las guías divinas a Canaán, la guía divina a Canaán, Cuando los israelitas acampaban, el tabernáculo había de ser el centro de la actividad del campamento, con los levitas acampando alrededor de él. La nube de la gloria de Dios cubría el tabernáculo. En el capítulo 9, verso 17 leemos, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. De esta manera, mientras los israelitas continuaban su jornada por el desierto, Dios los guiaba con un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. El siguiente tema clave es en Cades, que abarca de Números capítulo 10 hasta el capítulo 21. Aquí empezamos leyendo, mis hermanos, acerca de las quejas y de un derramamiento del Espíritu, capítulo 10 hasta el capítulo 12. Durante su viaje, los israelitas empezaron a olvidarse de las condiciones de la esclavitud en Egipto, enfocándose en cambio en sus circunstancias negativas presentes. Se quejaban de manera constante y se volvieron en contra de Dios y en contra de Moisés. Cuando Dios suplió el maná para alimentarles, ellos exigieron carne. Entonces Dios proveyó codornices y tuvieron más que suficiente para comer. Sin embargo, Dios se enfadó tanto por sus actitudes ingratas y egoístas que los castigó, una vez con fuego en el capítulo 11 y otra vez con una plaga que mató a muchos, capítulo 11, verso 33 al 34. Moisés clamó a Dios porque la carga de llevar tanto peso emocional se estaba poniendo demasiado pesada. Dios le dijo que escogiera 70 hombres que compartieran la carga y la responsabilidad de dirigir al pueblo. Dios derramó su espíritu en estos individuos con el fin de que fueran facultados para llevar a cabo la obra. La responsabilidad y delegación humana, así como el fortalecimiento divino, son necesarios para cumplir la comisión de Dios para nosotros. Pero la actitud negativa de los israelitas continuó. Sus quejas llevaron a Aarón y a María a criticar a Moisés. Tenían celos de que Moisés tuviera toda la autoridad. Como resultado, Dios reprendió a Aarón y a María por su rebelión e hizo que María tuviera lepra por 7 días. De esta manera, dejó que todos supieran que Moisés era su líder escogido. Luego en el capítulo 13 al 14 leemos sobre la rebelión de los 10 espías. Cuando Israel acampó en el desierto de Parán, Moisés envió a 2 espías a la tierra de Canaán.
Al volver, ellos informaron que la tierra era buena y fructífera. Sin embargo, 10 de los espías no creían que Israel podría conquistar Canaán, debido a la gran fuerza y tamaño del pueblo que vivía allí. Solo Josué y Caleb permanecieron firmes en la fe y proclamaron que, con la ayuda de Dios, Israel podría tomar la tierra. El pueblo creyó a los espías infieles, habló de rechazar a Moisés como su líder y amenazaron con apedrear a Josué y a Caleb. En respuesta, Dios le dijo a Moisés que destruiría al pueblo y comenzaría una nueva nación. Pero Moisés oró e intercedió por los israelitas, y aunque Dios los perdonó como pidió Moisés, él proclamó que todos los adultos y crédulos iban a morir en el desierto. Luego, en el capítulo 15 al 19, leemos 38 años de andar errantes. Como resultado del juicio de Dios, los israelitas pasaron 38 años andando errantes en el desierto alrededor de Cades. Durante este tiempo, dos grupos se volvieron en contra de Dios y sus líderes escogidos, esto en Números 16. Dios envió juicio en contra de los rebeldes para que la tierra se abriera y los tragara a ellos y a sus familias. Dios también confirmó a Aarón como sumo sacerdote al darle vida a la vara de Aarón, haciéndola florecer y producir almendras. Más tarde fue colocada en el arca del pacto. En el capítulo 20 al 21 leemos de Cades a las llanuras de Moab. Mientras que permanecían en Cades, una crisis surgió cuando la multitud no tenía agua. Nuevamente, el pueblo se quejó en contra del liderazgo de Moisés. Dios le dijo a Moisés que hablara a una peña para que de ella fluyera agua, pero Moisés en cambio golpeó la peña. Y aunque el agua aún así salió de la peña, la desobediencia de Moisés causó que el Señor le prohibiera entrar a la tierra prometida. Finalmente, después de 38 años en el desierto, los israelitas llegaron a la frontera y continuaban quejándose. Dios los castigó enviando al campamento serpientes mortales. Cuando los israelitas se arrepintieron y Moisés oró por ellos, Dios proporcionó una manera para que vivieran. Si una persona mordida miraba la serpiente de bronce que Moisés puso en un asta, esa persona iba a vivir. Más adelante, Jesús usó esto como una ilustración de vida que ofrecería a través de su muerte. De allí, Israel viajó al sur y pasó por las regiones de Edom y de Moab. Dios no les permitió luchar en contra de Moab, la nación de Ruth, pero conquistaron Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Bastán. Cuando ellos acamparon en las llanuras al norte de Moab, Dios les dio más instrucciones para poder entrar en Canaán. El último tema clave de la lección es en Moab, que abarca de Números 22 a 36. La última división de Números muestra la protección de Dios para con Israel, de Balac y el profeta Balaam. En el capítulo 23, verso 23 leemos: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. También describe el juicio de Dios hacia los israelitas que se volvieron hacia los ídolos moabitas y la inmoralidad. Esto en el capítulo 25. En medio de este juicio, el hijo de Eleazar, Fines, defendió el honor de Dios y terminó la plaga que Dios había enviado. El Señor lo bendijo por su celo y le prometió a su familia un sacerdocio perpetuo. Capítulo 25, verso 13. En Números 26 describe el segundo censo, que muestra que el número de hombres guerreros aún era de 600,000. Sin embargo, esta generación estaba lista para confiar en Dios y tomar la tierra prometida. Moisés anunció que Josué, ahora lleno del Espíritu, sería el nuevo líder de Israel. La tierra fue dividida y establecida, con los líderes de Israel escogiendo 6 ciudades para ser ciudades de refugio. Cada una de estas ciudades sería un lugar de seguridad, donde un israelita que accidentalmente matara a una persona pudiese escapar. Y con eso terminamos la lección 3.3. Comencemos ahora la lección 3.4, mis hermanos. Deuteronomio, la centralidad del pacto. La palabra Deuteronomio viene del título griego de este libro en la Septuaginta. Deutero quiere decir segundo y nomio es una forma de la palabra ley. El libro de Deuteronomio repasa la ley y el pacto que Dios dio a Israel. En cuanto a su propósito, Hill y Walton declaran lo siguiente: el libro de Deuteronomio no da una segunda ley como sugiere el nombre, sino que proporciona un resumen importante de la historia del periodo en el desierto y la organización del material legal. Formado en las palabras de Moisés poco antes de su muerte, el libro intenta dar a los israelitas una perspectiva amplia acerca de los eventos de la generación anterior mientras se permite la oportunidad para la renovación del pacto. El bosquejo se puede separar en 4 secciones principales. La primera sería el primer mensaje de Moisés, historia, que abarca del capítulo 1 al capítulo 4. Ahí encontramos temas como reexaminar los fracasos de Israel, alentar a la obediencia y ciudades de refugio. La segunda sección principal del bosquejo sería el segundo mensaje de Moisés, ley y amor, capítulo 4 al capítulo 26.
Ahí nos hallamos temas como el pacto, los 10 mandamientos, leyes para vivir en Canaán. La tercera sección sería el tercer mensaje de Moisés, bendiciones o maldiciones, que abarca desde el capítulo 27 al 30. Y la última sección del bosquejo sería las palabras finales y muerte de Moisés, capítulo 31 al 34. Ahí encontramos temas como la comisión de Josué, canción y bendición de Moisés y la muerte de Moisés. El capítulo 1 hasta el capítulo 4 abarca el primer mensaje de Moisés, donde comparte historia. En este primer discurso, Moisés repasó la historia de Israel, dando atención tanto a los aspectos positivos como a los negativos. Él se dirige a la tendencia del pueblo de quejarse de manera constante y rechazar a Dios tan a menudo que Dios no les permitió entrar en Canaán. Moisés recordó al pueblo que las promesas divinas eran condicionales, involucrando obediencia que estaba arraigada con el amor hacia Dios. El segundo mensaje, el cual encontramos en Deuteronomio 4 hasta el capítulo 26, es un mensaje de ley y de amor. Este segundo discurso de Moisés, mis hermanos, se centró en el concepto del pacto. Una vez más, dio énfasis al aspecto condicional del pacto, es decir, la bendición divina dependía de la obediencia arraigada en amor. Una desobediencia incesante y consistente apartarían al pueblo de las bendiciones de Dios y también iba a destruir su relación con Dios. Este segundo mensaje de Moisés contiene 5 pasajes o conceptos conocidos. Primero, la repetición de los 10 mandamientos, incluso las exhortaciones para remover la adoración a ídolos y a todos los que adoraban a ídolos. Luego, la confesión judía de fe, o una declaración doctrinal breve. Esta confesión se llama Shema, que es un imperativo que significa oye. Muchos creyentes judíos fieles aún citan estos versículos todos los días. El Nuevo Testamento se refiere en varias ocasiones a este pasaje del Antiguo Testamento, el cual también es afirmación del único verdadero Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto en Deuteronomio 6 del 4 al 6. El tercer pasaje conocido son las exhortaciones para amar a Dios y a sus prójimos y a los extranjeros en medio de ellos, capítulo 10, verso 12 y verso 19. Número 4, muchas normas éticas para vivir, capítulos 12 hasta el capítulo 25. Y por último, la profecía de un profeta venidero, capítulo 18, verso 18 al 19. Esta profecía se cumplió en Jesucristo, mis hermanos. El tercer mensaje de Moisés son las bendiciones y maldiciones, que encontramos en Deuteronomio, capítulo 27 hasta el capítulo 30. Este tercer discurso se refirió tanto a bendiciones como a maldiciones. Y aunque semejante discurso es poco conocido y difícil de entender para las culturas occidentales, era común en las culturas del antiguo cercano oriente. Un mensaje de bendiciones y maldiciones a veces se le llamaba una doctrina de retribución. Y aunque la doctrina de retribución de Deuteronomio es ciertamente verdadera, no es el cuadro entero, porque se trata del futuro inmediato. Israel solo tendrá éxito en la tierra prometida si es fiel al pacto. Por otro lado, si desobedece a Dios, perderá la tierra. El resto de la revelación bíblica ensancha el panorama enseñado que el carácter finalmente tiene que ver con nuestro destino eterno. Las circunstancias de esta vida pueden tener poco que ver con nuestro carácter. A alguien que nació ciego no se le puede acusar de estar en esa condición debido al pecado. Las personas muertas trágicamente en accidentes no han sufrido una muerte prematura debido al pecado. Y lo último que leemos en Deuteronomio 31 hasta el capítulo 34 es la despedida de Moisés. En su despedida, Moisés comisionó a Josué para que fuera el nuevo líder. Dios le reveló a Moisés que el pueblo se arrodillaría a los ídolos y le dio una canción a Moisés para que se le enseñara a ellos como testigo en su contra. Moisés dio instrucciones a los sacerdotes para que pusieran la ley en el arca del pacto y dio una bendición sobre cada tribu. Entonces Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo, también llamado Pisga, y de ahí pudo ver la tierra a la que Israel estaba a punto de entrar. Dios mismo enterró a Moisés en el monte Nebo. Después de estar en luto por Moisés, los israelitas, dirigidos por Josué, siguieron su rumbo a la tierra prometida. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 3.4, dando fin también a todo este capítulo 3, los primeros años de Israel, de Éxodo a Deuteronomio, y terminamos la unidad número 1, que es la ley. Dios les bendiga.